Ahí estamos grabando. Bien. Eh, la clase de hoy, el objetivo es estudiar, a ver, más que todo, ver nuevamente los conceptos referidos a lo que vimos en corriente continua, en lo que hace referencia a la impedancia de entrada y impedancia de transferencia. Que dicho sea de paso, y hablando de parciales, ahí, bueno, hablando, viendo con el ingeniero Caram los resultados y demás, es uno de los temitas que por ahí en términos generales han estado un poco más flojos, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a aprovechar esta clase de hoy y quizás la clase de la semana que viene para volver a ver ese concepto, en este caso obviamente referido a lo que ya venimos viendo respecto de corriente alterna. Tengan en cuenta que en términos generales los métodos, independientemente de lo que sea corriente alterna y corriente continua, los planteamientos de resolución, ¿sí? Según los métodos, habrán visto, por ejemplo, con el método de las mallas, ¿sí? Corrientes de malla, en el caso de las tensiones de nudo, en términos generales, el planteamiento del problema es muy similar, nada más que en un caso hablamos, digamos, hacemos cálculos con números reales y en el otro, bueno, introducimos la notación compleja, ¿no es cierto?, para la resolución. Pero es importante justamente esto, ¿no? Entenderlo bien para que cualquier problema que se nos presente, el método que sea, podamos realizar, dejarlo planteado bien de entrada al problema y después, bueno, usar la herramienta que tengan a mano, ¿no es cierto?, la calculadora científica o la tabla Excel, esa que preparan ustedes y demás, para resolverlo. Eso en términos generales a nosotros no nos interesa, sí nos interesa el buen planteamiento y obviamente llegar a un resultado correcto, ¿no es cierto? Así bueno, esa es un poco la idea. Profundizar entonces en los conceptos de impedancia de entrada, impedancia de transferencia. Y luego vamos a hacer una proyección de esos temas y lo vamos a plantear desde el punto de vista de las admitancias. Vamos a ver los mismos conceptos de impedancia de entrada y transferencia, pero referidos a admitancia. A partir de ahí van a aparecer los conceptos de admitancia de entrada y admitancia de transferencia. ¿Sí? Bien, hecha esta introducción, lo que vamos a hacer entonces, vamos a comenzar a compartir pantalla. Veamos. Bien, entonces, comenzamos. Bien, electrotecnia, entonces, comenzamos. Dijimos entonces, sea por ejemplo el caso de de lo que vimos, ¿no es cierto? Sea un circuito, por ejemplo, de 3 mallas, ¿sí? Vamos a aplicar entonces el caso de lo que es las corrientes de malla para cuando tenemos un circuito de lo que ya vieron con el ingeniero practicando respecto de cuando tengo el número de 3 mallas, ¿sí? En términos genéricos, ¿sí? En términos genéricos, nosotros lo que aplicábamos, ¿no es cierto?, era directamente digamos, expresando ya el planteamiento, la resolución para un circuito de 3 mallas, por el método de las mallas, me iba a quedar, ¿no es cierto?, 3 matrices, ¿sí? Una matriz
Vamos a escribirla en términos genéricos, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta matriz que estoy escribiendo ahora? ¿Están viendo la pantalla, no es cierto? Sí, profe. Entonces esta se llamaba matriz de impedancia, ¿sí? ¿Qué característica tenía esta matriz de impedancia? ¿Cómo se llamaban estos elementos de acá? Los de la diagonal principal. ¿Recuerdan? Eso era una instancia total. Claro, Z11, Z22 y Z33, según lo que ya habían visto con el ingeniero, se llaman impedancias propias de cada una de las mallas. La Z11, impedancia propia de la malla 1. La Z22, impedancia propia de la malla 2. Y así sucesivamente hasta, por ejemplo, el caso de la Z33, la impedancia de la malla 3. ¿Y cómo se llamaban el resto de los elementos? Por ejemplo, Z12, más menos, ¿sí? Más menos Z21, y así sucesivamente. Esas se llamaban, ¿recuerdan eso? Eran copedancias o impedancias compartidas entre corrientes de malla. Ese era el concepto. Copedancia o impedancias compartidas por corrientes de malla. Quiere decir que en este caso, y según sea el sentido, en base a esta definición, según sea el sentido de las corrientes de malla, si son opuestas, digamos, la I1, corriente de malla 1, respecto de la corriente de malla I2, si son planteadas de sentido inverso, en ese caso van a tener el signo negativo, ¿sí? Y si son coinciden en el sentido del planteamiento de las corrientes de malla, va a ser positivo. Ya vamos a hacer un ejemplo de nuevo con esto, ¿sí? Luego venía otra matriz, ¿sí? Que en términos generales era la matriz de, ¿cómo se llamaba esta? Matriz de corrientes. Y a partir de ahí obtenía, ¿no es cierto?, como resultado, esto que en definitiva es la matriz de tensiones. Entonces, esto, de alguna manera, es el planteamiento matricial, tal como dijimos al comienzo, para la resolución de un circuito con 3 mallas. ¿Sí? A partir de ahí, ¿sí? A partir de este planteamiento, esto en términos generales, lo que podemos decir es que responde, ¿no es cierto?, en forma matricial y en forma genérica a la ley de Ohm, escrita obviamente en términos matriciales. Ley de Ohm en términos matriciales. Bien. Si ahora nosotros quisiéramos encontrar lo que normalmente son incógnitas en mi circuito, que son justamente esto de acá, saben ser datos. Las impedancias habitualmente en el planteamiento de la resolución de circuitos de corriente alterna, los valores de impedancias son datos. ¿Por qué? Porque son los valores, ¿no es cierto?, que conforman los distintos elementos que conforman mi circuito. En otro dato que tengo también en los circuitos es la conformación y cómo están conectadas las distintas fuentes que pueden llegar a estar formando parte de mi circuito junto con los elementos pasivos. Mientras que en términos generales, resolver un circuito significa encontrar la corriente. La corriente, que en este caso, como estamos planteándolo desde el punto de vista de la corriente de malla, la corriente de malla correspondiente. Quiere decir entonces que para encontrar esos incógnitas, por ejemplo,
La I sub 1 va a ser, ¿qué cosa? El cociente, ¿no es cierto? El cociente de dos determinantes. Un determinante de impedancia en el denominador, ¿sí? Un determinante de impedancia en el denominador, y en el numerador, ¿qué vamos a tener? ¿Qué hacíamos en el numerador? ¿Se recuerdan? ¿Qué hacíamos sobre la matriz de impedancia? Sobre el determinante de las impedancias. Con la primera columna por las corrientes. En este caso, fíjate, estamos queriendo averiguar corrientes, por lo tanto, ¿por qué vamos a reemplazar? La Por primera las tensiones, columna. perdón. Ahí está, por las tensiones. Perfecto, Matías, muy bien. O sea que acá reemplazamos los elementos de la primera columna del determinante de impedancia por los valores correspondientes de las tensiones, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Y qué pasa con el resto de los elementos del determinante de impedancia? Queda exactamente lo mismo, ¿sí? Va a quedar más menos Z12, más menos Z13, más, acá, perdón, Z22, por acá va a quedar Z33, por acá más menos Z23, por acá va a quedar más menos Z32. ¿Sí? Ese entonces es el planteamiento matricial para resolver y encontrar la corriente de malla 1. Lo mismo podemos hacer para el caso de la corriente 2, ¿m? Cociente de dos determinantes, el determinante de impedancias en el denominador, y lo que vamos a hacer ahora, como estamos queriendo averiguar la corriente de malla 2, en la columna 2 del determinante de impedancia, la vamos a reemplazar por los elementos correspondientes a la matriz de tensiones que yo tenga planteado en este ejercicio. De manera tal que, completando el resto de los elementos, ¿sí? Me queda más menos Z13, aquí más menos Z23, aquí me va a quedar Z más menos Z21, y acá me va a quedar más menos la copedancia 31. Y sub 3, lo mismo, delta Z, reemplazando, por querer averiguar la corriente 3, vamos a reemplazar los elementos de la tercera columna. Z11, Z22, B sub 1, B sub 2, B sub 3, más menos Z12, más menos Z21, más menos Z31, más menos Z32. Bien. De esta manera, entonces, a través de este planteamiento, nosotros, como decíamos, vamos a averiguar, ¿no es cierto?, lo que son nuestras incógnitas habitualmente, ¿sí? Las incógnitas son las corrientes de malla. Pues bien, a partir de este planteamiento, nosotros las podemos encontrar en forma, a partir del cociente, como decíamos, de dos determinados, ¿sí? Si ahora nosotros, a partir de este cociente, de estos determinantes que acabamos de plantear, desarrollamos, ¿sí?, los determinantes de los numeradores en función de qué? En función de los valores correspondientes a las columnas de tensiones, me van a quedar las siguientes expresiones. Es decir, I sub 1 va a ser B sub 1, ¿sí? El elemento 1, 1, ¿por qué cosa? Por el determinante, ¿sí? El adjunto del elemento 1, 1 dividido en el determinante de impedancia. Más la B sub 2 por el determinante del elemento 2, 1, hablando siempre, ¿no es cierto?, de esta expresión. Nosotros nos estamos focalizando en esto, ¿sí? Más B sub 2, el adjunto del elemento 2, 1 dividido en el determinante de impedancias delta Z, más la B sub 3, ¿cierto? Por el adjunto, ¿sí?, del elemento, sería fila 3, columna 1, dividido en delta Z. Hacemos lo mismo para
esta otra expresión de acá, ¿sí? La desarrollamos y decimos I sub 2 igual ¿a qué? A la tensión B sub 1, ¿sí? Por el adjunto del elemento 1, 2, ¿sí? Dividido en delta Z, más la tensión B sub 2 por el adjunto del elemento 2, 2 en delta Z, más la B sub 3 por el adjunto del elemento 3, 2 en delta Z. I sub 3, B sub 1 por el adjunto 1, 3 en delta Z, más la tensión B sub 2. Esta que estamos escribiendo ahora viene a partir del desarrollo, ¿no es cierto?, en función de los elementos de la columna de tensiones para I sub 3, ¿sí? B sub 2 por el adjunto del elemento de la fila 2 y la tercera columna en delta Z, más la B sub 3 por el elemento, por el adjunto del elemento 3, 3 en delta Z. ¿Sí? ¿Se entiende eso de dónde sale, no es cierto? Eso es una, digamos, el álgebra matricial me permite justamente hacer este tipo de desarrollo, ¿sí? Que acabamos de plantear. Bien. Quiere decir entonces que, en este caso, fíjense, nosotros podemos decir que estas expresiones, por ejemplo, si analizamos la primera expresión, digamos, para calcular I sub 1, vemos que I sub 1 está planteado como suma de 3 términos, como suma de 3 términos, los cuales cada uno de esos términos, ¿sí? Son, podemos decir que significan, ¿no es cierto?, o que son las componentes fasoriales de las distintas fuentes de tensión que yo tenga conectada en mi circuito. Fuentes de tensión. Lo mismo para I sub 2 y lo mismo para I sub 3. ¿Sí? Estas tres ecuaciones que surgen a partir de hacer el desarrollo de este matricial que acabamos de plantear, me da pie a mí y me sirve para definir lo que es justamente la impedancia de entrada. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sea, por ejemplo, un circuito que contenga. A ver, vamos a hacerlo aquí más genérico. Fíjense. Sea un circuito cualquiera, tan complicado como se les ocurra, con muchos elementos conectados en serie y en paralelo, tan complicado como se les pueda llegar a ocurrir. Este va a ser un circuito pasivo. ¿Qué quiere decir circuito pasivo? ¿Recuerdan las primeras clases cuando vimos? Nosotros podíamos tener dos tipos de circuitos eléctricos. Un circuito activos, algunos circuitos que son del tipo activo y otros que son pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿El pasivo no tiene fuentes? Exactamente. El activo se caracteriza justamente por tener elementos justamente activos como son fuentes tanto de tensión como de corriente. En cambio, circuitos pasivos, hablando de elementos que pueden contener, en el caso de lo que estamos viendo, circuito de corriente alterna, ¿qué va a contener solamente un circuito pasivo de corriente alterna? ¿Qué elementos puede contener? Ya lo vimos eso. Resistencias. ¿Qué más? Bobinas y capacitores. Exactamente. Nosotros podemos tener un circuito pasivo solamente conformado con esos elementos y si a su vez no hay ninguna fuente, pues bien, ahí estamos en presencia de un circuito pasivo. Bien, sea ese circuito pasivo que tenga, por ejemplo, dos terminales. Lo vamos a llamar acá una terminal
¿sí? Esos son los dos terminales, los dos puntos de entrada, ¿sí? A ver, como para que se den una idea. ¿Tienen el control del televisor ustedes? Sí, lo manejan a la perfección, me imagino yo. ¿Eh? ¿Vieron el compartimiento donde tiene las tapitas, digamos, la tapita para colocar lo que son las fuentes, las baterías de los controles? ¿Sí? Bueno, si ustedes le sacan las pilas a ese control, ¿qué pasa con ese control? ¿Puede funcionar o no? Si yo le saco las pilas a mi control remoto de la tele, ¿puede funcionar por sí solo, sin batería, sin pilas, sin fuente? No, perfecto. Quiere decir entonces que el circuito electrónico con el cual está hecho el control remoto, por ejemplo, de algo que utilizamos frecuentemente como es el control del TV, ¿qué les parece a ustedes? ¿Será un circuito activo o pasivo lo que tiene ahí? Sin la fuente. Sin la fuente pasiva. Exactamente. Sin la batería, sin las pilas, es un circuito pasivo. Es lo que tengo ahí graficado acá en la pantalla. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo voy a ese circuito, ¿y qué hago? Le conecto, digamos, si le coloco una pila, es una fuente de corriente continua, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos en circuito de corriente continua. Una batería, ¿no es cierto? Una fuente de corriente continua es una batería. Pero en este caso, como estamos en circuito de corriente alterna, supónganse que vengo y le conecto una fuente justamente de tensión senoidal, en donde en el instante t igual a 0, inyecta corriente o presenta una diferencia de potencial entre sus bornes indicada por digamos, lo que acabo de indicar acá, ¿sí? Por esta pequeña flecha. ¿Mm? ¿Me siguen hasta ahí? Si yo conecto esa fuente con esa FEM, indudablemente por acá va a tratar de inyectar una corriente I sub 1. ¿Sí? ¿Me siguen entonces hasta ahí en el razonamiento? Bien. Como en este circuito vamos y nos planteamos esta expresión de acá, fíjense. Voy a cortar esta expresión, si me permite. Esto que acabamos de desarrollar hace un instante para determinar la corriente I sub 1 y la coloco acá. Bien, sea entonces esta ecuación para determinar esta corriente I sub 1, que es esta, ¿sí? ¿Cuántas fuentes de tensión tengo presente en este circuito? ¿Tengo B sub 1? Sí la tengo. Existe ese término. ¿Mm? ¿Existe alguna B sub 2? ¿Existe alguna B sub 3? ¿Qué dicen ustedes? ¿En ese circuito pasivo voy a tener alguna fuente? ¿Cuál era la definición del circuito pasivo que dimos? Que era un circuito, ¿no es cierto?, que contenía elementos justamente, pero que estábamos seguros por la definición de pasivo que no tenía fuentes. Al no tener fuentes, ¿qué pasa con estos términos? Desaparecen. Quiere decir que en ese caso, ¿cómo me queda reducida la expresión? I sub 1, B sub 1, ¿no es cierto?, por delta 1, 1 sobre delta Z. Es aquí justamente en donde aparece el concepto de impedancia de entrada. La impedancia de entrada para este circuito pasivo que acabo de definir con una fuente de tensión que provoca una corriente I sub 1 a la entrada de los bornes de ese circuito pasivo, ¿sí? La voy a definir como Z entrada 1, ¿sí? Cociente B sub 1 y sub 1. Surge de la aplicación, ¿no es cierto?, de la ley de Ohm, ¿sí? Y si yo despejo B sub 1 sobre I sub 1 de esta expresión, ¿cómo me queda la relación entre los determinantes? ¿Me escuchan bien?
Hola, hola. Sí, profe, yo lo escucho bien. Bien. Entonces, si yo despejo B sub 1 sobre I sub 1, ¿cómo me queda la relación de determinantes acá? ¿Quedará algo así? ¿Sí o no? Sí, profe. Quiere decir entonces que la impedancia de entrada, ¿sí?, es la relación entre la tensión aplicada, B sub 1, y la intensidad de corriente I sub 1, a que da lugar, ¿no es cierto?, esa fuente. ¿Sí? Es simple y sencillo de entender. Es tan solo cuando me pidan, ya vamos a hacer un ejercicio, cuando me piden encontrar el valor de la corriente en una malla, puedo aplicar directamente esta fórmula. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si yo acá, en vez de tener un circuito, antes decía pasivo, ¿qué pasaría si yo tengo un circuito activo en este caso? ¿Habría forma de calcularlo a esto que estamos hablando de impedancia de entrada? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay alguna manera de transformar un circuito activo en un circuito pasivo? Les pregunto. Les reformulo la pregunta. ¿Qué era un circuito activo? Un circuito que contenía, además de resistencia, además de... Sí, te escucho. No, sigue, profe, perdón. No, entonces, un circuito activo era un circuito eléctrico en donde tenía fuentes de corriente, fuentes de tensión, ¿Puede ser, resistencia, profe, que inductores y anulando las capacitores. fuentes? Eso, ahí me gustó, perfecto. Cortocircuitándolas. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo solo cortocircuitando o va a depender del tipo de fuente que yo tengo? La fuente de tensión, ¿sí? Suponete que yo tenga esa fuente de tensión en una parte del circuito. ¿Cómo este es activo? ¿Y cómo la pasivo yo esa fuente de tensión? Cortocircuito. Ajá. Entonces, si este es el borne A y este es el borne B de mi fuente, ¿sí? Esa fuente o sea, siempre recuerden que el símbolo que yo hago es esto. ¿Qué era esto? Yo estoy simbolizando cuál es la FEM, la fuerza electromotriz de la fuente en el instante t igual a 0. Para pasivar esta fuente, yo la tengo que anular esa FEM. No tiene que existir una diferencia de potencial entre sus bornes. ¿Y cuál es la única forma de anular la diferencia de potencial? Como dice acá el compañero, es cortocircuitando. Si yo cortocircuito, estoy poniendo el mismo potencial al nodo A que al nodo B. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el caso de una fuente de corriente intercalada en un circuito? Tengo que Sean los abrir el circuito. terminales. Claro, sea por ejemplo los terminales A y B de una fuente de corriente en un circuito activo, yo para hacerla pasiva esa fuente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace la corriente? Inyecta una corriente, justamente, es el simbolito que tiene ahí en el medio. ¿Cómo hago yo para que esa fuente de corriente no inyecte corriente? Tengo que abrir el circuito. Entonces, en ese caso, yo me voy a asegurar que esa fuente no va a estar inyectando corriente en el circuito. ¿Recuerdan eso? Eso lo vimos por allá por las primeras clases. ¿Sí? ¿Estamos? Quiere decir entonces que yo a un circuito, si se presenta el caso de un circuito activo, ¿cuál es el concepto? A ese circuito activo yo lo tengo que transformar en un circuito pasivo. ¿Cómo? Anulando la fuente según sea el caso. Cortocircuitando la fuente de tensión o dejándola en, digamos, circuito abierto en el caso de las fuentes de corriente. ¿Tá? Entonces,
La pregunta sería, ¿puedo resolver un circuito activo a través de esto, del método de la impedancia de entrada? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Puedo resolver un circuito activo a través del método de la impedancia de entrada? Anulando la fuente, sí. Claro, podría hacerlo, podría resolverlo, simplemente que previamente voy a tener que pasivarlo al circuito, ¿sí? Si a mí me presentan un problema de un circuito ya pasivo, pues bien, listo, ya está pasivo y lo puedo aplicar al método directamente. Si en cambio me presentan el problema de resolver un circuito activo, paso previo, como primer paso yo sí tengo que pasivar. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Bien. Trans, va una S, referencia. Impedancia de transferencia. El caso de la impedancia de transferencia, acá esperen que lo voy a borrar para que les quede bien acá. Circuito pasivo. Ahora sí. Entonces, para analizar qué es lo que pasa en el caso de la impedancia de transferencia, fíjense ustedes. Vamos a considerar ahora un circuito tan complejo como se les pueda llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces vamos a poner acá circuito, ya que estamos hablando, hemos comenzado hablando del método de las mallas, vamos a hablar de un circuito que posee, por ejemplo, varias mallas, ¿sí? En donde va a tener una malla 1, supongamos, en donde voy a tener una fuente de tensión sinusoidal B1 por acá, conectada en una malla que va a ser una malla 1, ¿sí? Nada más que en términos genéricos, nosotros, ¿sí? Vamos a llamarla, supongamos, B sub R. ¿Mm? A la malla 1, en vez de poner subíndice 1, la vamos a llamar malla R. Esa fuente de tensión, por estar colocada en esa malla R, va a ser B sub R. Esa B sub R conectada en ese circuito con una FEM inducida en el instante t igual a 0 en este sentido, va a provocar, ¿no es cierto?, en esa malla R o malla 1, una corriente I sub R. Y sea, por ejemplo, que al final de ese circuito, en la parte final, tenga una malla S. ¿Mm? Una malla S en donde, por ejemplo, la corriente que va a circular por esa otra malla que está al final, ¿sí? Al final de varias mallas intermedias, la voy a llamar justamente corriente de malla I sub S. ¿Sí? Bien. Quiere decir entonces que podemos decir que una fuente de tensión en una de las mallas del circuito, en este caso la malla R, ¿sí?, produce una corriente no tan solo en la malla donde está conectado, o sea, una corriente en la malla R, sino que va a provocar corrientes en las demás mallas, ¿sí? A tal punto que, por ejemplo, en la malla final, como hemos dibujado en la malla S, va a provocar, esa fuente R va a provocar una fuente I sub S, ¿está? La impedancia de transferencia es la relación aplicada entre la tensión aplicada en una malla y la intensidad de corriente que resulta en otra malla, ¿sí?, anulando el resto de la fuente. Es decir, el concepto es, primero, si yo tengo acá este circuito, es un circuito activo, ¿Mm? Si ese circuito de varias mallas es un circuito activo, al igual que lo que vimos en el circuito de impedancia de entrada, ¿sí?, yo lo tengo que pasivar. Tengo que pasivar ese circuito. Entonces, si yo pasivo ese circuito de varias mallas, ¿sí?, y dejo solamente la fuente de tensión de la malla R, en ese caso yo quiero ver
cuál es el efecto, cuando hablo de cuál es el efecto, es decir, cuál es la corriente que produce esa tensión en las diferentes mallas que forman mi circuito. Pero siempre tengo que hablar del concepto de un circuito pasivado. Si es activo, lo pasivo. Si ya es un circuito pasivo, listo, ya está pasivado, no tengo que hacerle nada más que plantear lo que voy a ver ahora, ¿no es cierto?, a continuación. ¿Sí? De nuevo, la impedancia de transferencia es la relación, lo vamos a escribir por acá, es la relación entre la tensión aplicada en una malla y la intensidad de la corriente que resulta, acá le vamos a poner efecto, en otra malla. Y acá le vamos a agregar entre la tensión, esta va a ser mi causa. Siempre una relación causa-efecto. ¿Cuál es la causa? Una fuente de tensión en una malla. ¿Cuál es el efecto? La corriente que va a provocar esa sola fuente al momento de análisis, esa sola fuente en otra malla. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos el mismo planteamiento de esta misma expresión, pero en términos genéricos, ¿sí? En términos genéricos, de manera tal de que yo, por ejemplo, quiera encontrar, ¿no es cierto?, cuál es el valor, cuál es el efecto en la malla S o I sub S a causa de B sub R, yo puedo plantear en términos genéricos, ¿no es cierto?, la siguiente expresión. 0 de la fuente, supongamos que existe una fuente en una malla 1, tengo un valor 0 de tensión. Y lo vamos a simbolizar así. B sub 1, lo ponemos acá, B sub 1 va a ser 0, ¿sí? Multiplicado por ¿qué? ¿Se acuerdan? Por el determinante del elemento 1. ¿Cuál es el nombre de la malla final? La malla final es la S, ¿sí? Dividido en el determinante de impedancias delta Z. Más, acá viene un más. Vamos a ver la fuente B sub R conectada en la malla R por el determinante de R en S, que es la malla final, sobre el determinante de impedancia. Más 0 tensión, ¿no es cierto?, en la malla N, si es un circuito de N mallas, es lo que me dice el autor. N sería la tensión en la malla N, entonces tensión en la malla N, ¿sí? Por el determinante de N, ¿sí? S sobre delta Z, ¿sí? Como todas estas fuentes que yo pueda, digamos, luego de haber pasivado mi circuito, ¿sí? Yo lo pasivo y toda posible fuente que pueda tener dentro de mi circuito de varias mallas, ¿sí? Al pasivarlo yo sé que lo hago 0, todos estos términos me desaparecen, ¿sí? Y solamente me queda, ¿qué cosa? Corriente en la malla S, ¿sí? Esto como, este es el efecto. Quiero ver el efecto en la malla S a partir de tener una fuente de tensión B sub R, que esta es la causa, ¿sí? Colocado una fuente de tensión en la malla R, ¿sí? Por el determinante, ¿sí? Por el determinante, dijimos, de RS, ¿sí? Sobre delta Z. Si nosotros tratamos de llevarla a la expresión de la ley de Ohm, ¿qué me queda? Z por acá, ¿sí? Que esta ya la vamos a ver, esta ya le vamos a poner un nombre, esta se va a llamar Z de transferencia, ¿sí? Y se va a llamar así, de la causa R y el efecto S. ¿Cuál es la causa R? Causa que en R, en la malla R, tengo una fuente de tensión.
¿Y cuál es el efecto que produce esa única fuente de tensión en todo mi circuito? ¿Sí? Va a ser la corriente, fuente de tensión en la malla R. Y este va a ser efecto la corriente de malla S. ¿Sí? Eso responde más que todo a la denominación en cuanto a los subíndices. ¿Sí? Por eso se llama de transferencia. Una causa en un lugar alejado, en una malla cualquiera alejada, me provoca un efecto en otra malla totalmente distinta y alejada de donde coloqué la fuente. Ese en términos generales el concepto. ¿Sí? Si yo despejo de acá, de esta fórmula, ¿sí? Ve cómo me queda. Me queda directamente la relación o el cociente entre B sub R e I sub S. ¿Mm? Me queda el cociente entre esto que es la causa y dividido en el efecto que provoca la corriente en la malla S. Y en función de los determinantes, ¿cómo me queda acá? Y de nuevo, me queda delta Z por acá en el numerador y acá me queda delta RS. ¿Se entendió más o menos cómo es esto de la relación causa-efecto? Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo 9.8 del libro que trata justamente este tema. Fíjense. Lo vamos a comenzar haciendo algo simple y sencillo, es decir, vamos a, por el momento, ¿sí? Lo vamos a plantear de manera tal de que nos vamos a alejar un poquito de la parte esta de corriente alterna que estamos analizando. Y vamos a plantear lo siguiente, fíjense. Si es un circuito de corriente continuo, vamos a plantear un ejercicio de corriente continua. Y luego vamos a hacer uno de corriente alterna, ¿sí? En donde esa fuente de tensión de 50 voltios está conectado o contiene los siguientes elementos. Por acá voy a tener una resistencia, déjenme ver, tiene 6 ohmios. Por acá voy a tener otra resistencia que va a ser de 5 ohmios. Por acá arriba voy a tener otra resistencia que va a ser de 18 ohmios. Por acá voy a tener otro elemento resistivo puro de 4 ohmios. Por acá vengo así. Otro elemento que va a tener un valor de, déjenme ver, creo que dice 4 por acá. Creo que dice 4 por ahí. Bien. Y cerramos el circuito. ¿Sí? Bien. Estamos en presencia entonces de un circuito de ¿cuántas mallas hay? 3 mallas. Perdón, no te escuché bien. 3 mallas. Bien. Sea, por ejemplo, que nosotros planteamos para este circuito las siguientes corrientes de malla. Una I sub 1, una I sub 2 y una I sub 3. ¿Sí? ¿Qué me pide el problema? Que averigüe cuál es la Z de entrada, ¿sí? Z de entrada de este circuito, vista, me dice el problema, vista desde la fuente de 50 voltios. ¿Sí? Yo tengo que ver y analizar para resolver este circuito parándome desde la fuente de 5 voltios que está conectada en la malla 1. ¿Sí? Vamos a lo que me pide primero es que haga, ¿no es cierto?, el planteamiento matricial para resolverlo. ¿Sí? Y luego, ¿sí?, con este planteamiento matricial, con esta impedancia, ¿sí?, obtener la intensidad de corriente de malla 1. Es decir, yo este circuito lo puedo resolver por distintos métodos. Método de las corrientes de malla, método de las tensiones de nodo, pero también lo puedo resolver a través de la impedancia de entrada, que es justamente el desafío que tenemos por ahora, ¿sí?
Si nosotros quisiéramos plantearlo desde el punto de vista de las corrientes, digamos, de las corrientes de malla, ¿cómo sería el planteamiento matricial en este caso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo quedaría el planteamiento del problema desde el punto de vista matricial? Lo primero que vamos a tener por acá es la matriz de impedancia. ¿Cómo les quedaría la matriz de impedancia? ¿Cómo sería el elemento Z11? 11. 11. Que resulta ser, ¿qué cosa? La suma de las impedancias recorridas por la corriente de malla 1. ¿Mm? ¿Cómo te quedaría el elemento de acá? El Z22. 27. 27, muy bien. ¿Y cómo te quedaría el elemento de acá? El 33, el Z33. 8. Bien. Vamos con las copedancias. 1, 2, ¿cuánto es? Copedancia, ¿qué era? Era la impedancia común, por eso el nombre, copedancia. Co de común, pedancia, impedancia. Es la impedancia común según el subíndice. Este sería subíndice 1, 2, ¿no es cierto? Fila 1, columna 2. Quiere decir que es la impedancia común a las corrientes de malla 1 y 2. ¿Cuánto vale la impedancia común a las corrientes de malla 1 y 2? Menos 5. 5. Y va a tener el signo negativo porque Matías. Matías habló, perdón. La corriente I1 iría en sentido contrario en la resistencia que la corriente I2. Perfecto. ¿Y cómo es la copedancia 2-1, la de acá? Igual. Perfecto. Vamos a la copedancia fila 1, columna 3, al 1, 3. 0. Y la 3, 1, 0 también. 0. Vamos aquí, a este valor de aquí, que es la copedancia 2, 3. ¿Cuánto vale? Menos 4. Y la 3, 2 vale lo mismo, ¿no es cierto? Menos 4, ¿sí? ¿Y por qué el menos? De nuevo, porque la I2, tal como está planteada, es, digamos, sentido contrario a la I3, ¿sí? ¿Qué viene acá? ¿Matriz de qué? Antes del igual. Matriz de corriente. ¿No venía la matriz de corriente? Pongo el igual. ¿Y qué viene acá? Matriz de Tensión. ajá. ¿Cuánto vale? $50, 0 y 0. Bien. Perfecto. Entonces, si me piden a mí resolver ese circuito según el método de las mallas, el planteamiento, ¿cierto? Matricial, queda tal como lo acabamos de hacer. ¿Sí? Ahora, como a mí no me piden resolver este circuito a través de eso, sino que lo resuelva a partir del método de la impedancia de entrada, ¿sí? Venimos acá. ¿Qué me decía la fórmula de impedancia de entrada? Es esta fórmula de acá. ¿Sí? La copio. O la copio. A ver, déjenme ver si la copio. Ahí la tengo, la formulita. Esto me dice, ¿no es cierto?, la fórmula de la impedancia de entrada. Si yo tengo en cuenta esto y esto, ¿sí? Directamente voy a tener impedancia de entrada 1, ¿sí? En la malla 1, porque la fuente la tengo en la malla 1 en este caso, ¿sí? Si estuviera en la fuente, en la malla 2, lo tengo que plantear con subíndice 2, o si fuera en la 3, con subíndice 3. En este caso está en la malla 1 la fuente de 50 voltios. Y voy a decir que la impedancia de entrada, desde el punto de vista de la fuente, está colocada en la malla 1, es igual a ¿qué? Al delta Z sobre el delta 1,1. ¿Mm?
¿Cuál es el delta Z? ¿No será esto el delta Z? Es decir, el determinante formado por todo y cada uno de los elementos de la matriz de impedancia. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué digo? Que la Z de entrada 1 igual. Al cociente entre dos determinantes. Planteemos el determinante del numerador. 11 menos 5, 0. Menos 5, 27, menos 4, 0, menos 4, 8. ¿Y en el denominador qué va? Va a ser un determinante de qué orden va a ser. Por definición de adjunto. Ajá. 2 filas y 2 columnas. ¿Cómo quedaría? ¿Anulo qué cosa? En este. En el determinante de Z. ¿Qué anulo? El elemento 1, 1. ¿Cuál es el elemento 1, 1? Es este. Fila 1, columna 1. Anulo toda la fila de ese elemento y anulo toda la columna de ese elemento. ¿Y cómo me queda el adjunto del elemento 1, 1 en el determinante de Z? 27 menos 4 menos 4, 8. Si tienen para resolver, me dictan. ¿No va multiplicado por 11, profe? Eso, ahí está. Tienes razón. Es menos 1 a la 1 más 1. ¿Eso es lo que querés decir, Matías? ¿Y el 11 no va también? ¿O estoy confundido? No, 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 no. El 11 te da la posición a vos del elemento dentro de la matriz de impedancia. Ah, Elemento perfecto. 1, 1. ¿Sí? Pero sí me estaba olvidando esto. Al hablar de adjunto, tengo que tener en cuenta justamente el signo a través de los subíndices, de la suma de los subíndices. Es menos 1 elevado a, en este caso, como es el elemento 1, 1, va a ser elevado a la 1 más 1, que por ser par es positivo. Eso, bueno, ténganlo en cuenta porque muchas veces a la hora de resolverlo, a esto de la, digamos, a los determinantes se olvidan del signo del adjunto y por ahí ya tienen problemas, ¿sí? En este caso no hay problema porque al ser par mantiene el signo positivo, ¿sí? ¿Cómo les queda acá? ¿Alguno que lo haya resuelto ya? 10. Fíjense, pero de todos modos. Claro, exactamente. 2000 sobre 200 y te da 10. Quiere decir que, en este caso, ¿qué hemos encontrado hasta acá? ¿Me pide eso? Sí. Por un lado me pide que averigüe la impedancia de entrada. Pero lo otro que me pide que averigüe, lo segundo, esto es lo A del problema. Y lo B que me pide que con esa impedancia de entrada averigüe la corriente y sub 1. Entonces, esto de acá es el punto A, está perfecto, ya lo encontré y vale 10 ohmios. El punto B, la corriente I sub 1, ¿a qué es igual? Según la fórmula esta. Va a ser igual, despejando, ¿a qué? A B sub 1 sobre el Z de entrada que acabo de encontrar. ¿Cuánto vale la B sub 1? Y vale 50 voltios. ¿Sí? Dividido en los 10 ohmios, ¿cuánto me da entonces I sub 1? 50. Fíjense entonces que ustedes para resolverlo desde el punto de vista de la impedancia de entrada, no les hace falta en principio plantear esto que planteamos acá, que sería el planteamiento de resolución desde el punto de vista del método de las corrientes de malla. Ustedes directamente podrían haber planteado a partir de acá la fórmula esta, ¿sí? De la Z de entrada como el cociente de dos determinantes, ¿sí? Haberlo planteado de esa manera y el cálculo se reduce, se simplifica bastante, ¿sí? Y luego, obviamente, el valor de la corriente de malla, una vez que ustedes encuentren el valor de la Z de entrada, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿qué me pidió? Fíjense, ¿qué me pidió el problema?
con una fuente determinada en una malla, averiguar la corriente de la misma malla. ¿Lo ven a eso? De nuevo, con la corriente, o sea, con la fuente de tensión colocada en la malla 1, me pidieron a mí que averigüen la corriente provocada, ¿no es cierto? Como efecto, esa relación causa-efecto que mencionábamos, en la misma malla. Pero ahora, ¿qué pasa si el problema en vez me dice ahora, con el valor de ese circuito, averigüen cuánto vale la corriente, por ejemplo, ¿sí? En la malla, no sé, 3. ¿Qué les parece a ustedes? Yo voy a tener, en base a lo que vi hace un rato, hace un momento, voy a tener la situación siguiente. Una fuente colocada en una malla. Voy a tener acá un circuito. ¿Es activo o pasivo eso que consideré ahí? Pasivo. Un circuito pasivo intermedio. Y voy a tener, ahí lo vamos a agrandar al circuito pasivo, que incluya eso. Y por acá, ¿qué voy a tener? Una corriente de malla en otra malla distinta al de la fuente. ¿Lo ven a eso? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué me estará pidiendo el problema a partir de esto? ¿Que lo pueda resolver? ¿Cómo? A partir de el concepto de ¿qué? ¿De Z de entrada o Z de transferencia? Siempre que yo tenga una fuente y me pidan calcular la corriente de la misma malla donde está la fuente, eso se resuelve a través del concepto de impedancia de entrada. Ahora, si el problema me pide que encuentre el valor de una corriente en una malla distinta de la cual está conectada la fuente, pues bien, en ese caso, necesariamente voy a tener que aplicar el método de la impedancia de transferencia. Yo quiero ver cómo esa fuente colocada en la malla 1 me provoca, ¿no es cierto?, a través de un circuito pasivo intermedio, cuál es el efecto que va a provocar en una malla totalmente alejada de la fuente, que en este caso sería la malla número 3. ¿Se entiende el concepto? Nueve del libro. Toma de base el mismo circuito. Nada más que ahora, entonces, lo que me pide es, esta es la causa, y me pide que averigüe cuál es el efecto en una malla totalmente distinta a donde está colocada la fuente. Ese tipo de problema planteado de esa manera, entonces, me da lugar a plantearlo, ¿no es cierto?, a través del concepto o el método de la impedancia de transferencia. ¿Y cómo sería ahora mi Z de transferencia, la que yo quiero lograr? ¿Cuál sería lo primero que tengo que colocar a la hora de poner los subíndices? Primero, por acá voy a colocar la causa. ¿Qué subíndice sería la causa? ¿En qué malla está la causa? Uno. Bien. Y por acá voy a colocar el efecto. ¿Qué es el efecto? ¿Cuál es el efecto que yo quiero analizar a partir de esa causa? ¿En dónde? En la malla 3. ¿Lo ven ahí? Entonces, lo que yo quiero averiguar, según lo que me pide el problema, es averiguar la impedancia de transferencia
1, 3. 1, la causa, que es la fuente en la malla 1. Efecto, subíndice 3. ¿Por qué? Porque es la corriente que quiero averiguar, la corriente y sub 3. ¿Cómo sería en este caso la formulita para Z de transferencia 1, 3? Copiamos, cortamos. Por analogía, la Z de transferencia R vale 1 y S vale 3, según esta fórmula. ¿Cómo me queda la fórmula? B sub R, la causa, B sub 1 sobre el efecto, la corriente en la malla 3. ¿Sí? Va a ser el delta Z, ¿sí? Sobre, ¿por qué puse el Z, perdón? Delta Z, el determinante de las impedancias, ¿sí? Dividido en el adjunto, en este caso, ¿qué subíndice va a tener el adjunto ahora de la fórmula? Va a ser el adjunto de la causa-efecto. Exactamente. El adjunto en concordancia con el mismo orden que vengo planteando para la Z de transferencia. Esto es 1, 3. ¿Sí? Y lo planteamos directamente, igual a... lo planteamos acá más abajo. La Z de transferencia 1, 3 va a ser igual a ¿qué? Al cociente de dos determinantes. Cociente de dos determinantes. Díctenme el determinante, ¿cómo quedaría armado el determinante superior? El del numerador. Vamos acá a la formulita. Ya lo teníamos por acá, ¿no es cierto? ¿Es este de acá? ¿Sí o no? ¿Lo copiamos? Sí, profe. Lo copiamos. 11 menos 5, 0. Menos 5, 27 menos 4, 0 menos 4 y 8. Perfecto. Ahí tengo armado el determinante de impedancia delta Z. Vamos al adjunto o cofactor. Menos 1 elevado a la ¿cuánto? A la suma de los subíndices, 1 más 3. ¿Y cómo me queda el adjunto? En esa matriz del numerador, ¿qué tengo? ¿Cuál es el elemento 1, 3? El elemento 1, 3 es fila 1, columna 3. ¿Este es el elemento, sí o no? Es el elemento 1, 3. Si anulo fila y columna de ese elemento, ¿cómo me queda el adjunto? Menos 5, 27, 0, menos 4. Esto me daba 2000, que ya el mismo del ejercicio anterior. ¿Y cuánto me da el adjunto? 20. O sea que acá les da. ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, buenísimo, me alegro, me alegro, me alegro. Vamos a seguir practicando. 9, 10. 9, 10, 9, 10. Para el 9-10, considera el mismo ejercicio. Considera el mismo ejercicio. Nada más que ahora me dice,
Siendo esta la causa, la causa, la única fuente que yo tengo conectada en mi circuito, la fuente de 50 voltios. Que averigüe, en este caso del ejercicio 9.10, cuál es el efecto provocado, en este caso, en la malla I sub 2. ¿Sí? Causa, fuente colocada en la malla 1 y cuál es su efecto en la malla I sub 2. ¿Cómo quedaría entonces? De nuevo, al estar colocada la causa en una malla completamente distinta a lo que me piden averiguar y encontrar, que es el valor del efecto en la malla 2, ¿sí? Entonces, en ese caso, el planteamiento para resolver este problema, justamente de nuevo, se realiza a través del concepto de la impedancia de transferencia, Z. Z de transferencia. ¿Qué índice, subíndice va a tener esta Z de transferencia? Era subíndice, causa, efecto. ¿Cómo sería en este caso? 1, 2. 1, 2, perfecto. Y la resuelvo ¿cómo? A partir de el cociente, ¿no es cierto? De la causa en la fuente de tensión en la malla 1 y la corriente, ¿no es cierto? El efecto en la malla 2. ¿Sí? Igual a ¿qué? Al delta de Z, ¿sí? Sobre el adjunto de ¿qué subíndices? Igual que el Z de la transferencia, o sea, el adjunto del elemento 1, 2 en delta Z. ¿Sí? Acá por acá le vamos a agregar también, esta es la causa, esto es el efecto. Por acá le vamos a agregar lo mismo para que les quede en el apunte cuando estudien. Causa, efecto, y esto es ley de Ohm. A partir de la ley, el planteamiento de la ley de Ohm también te va a quedar la causa por aquí, y este va a ser el efecto que vos querés averiguar a partir de resolver este ejercicio. Bien, perfecto. ¿Cómo me quedaría entonces? Ah, perdón. ¿Saben qué? Me olvidé en el ejercicio anterior. El punto A me pedía averiguar la Z de transferencia, ¿sí? Y el punto B, vamos a cortar esto, perdón, porque no me sirve de nada averiguar solamente la Z de transferencia, sino que me queda resolver el ejercicio. ¿Qué era resolver el ejercicio? ¿Se acuerdan? Era encontrar los valores correspondientes de la corriente. Vamos a borrar, perdón. Vamos a borrar esto para que no se me confunda. A este lo traemos acá. A este lo traemos acá. El ejercicio era 9, 9. 9, 9, 9, 10. No, 9, 10, perdón. 9, 10 del libro. Entonces, el punto B del ejercicio anterior, una vez que yo encontré el Z de transferencia, pues bien, voy a averiguar entonces cuál es el efecto. Esto es la corriente en la malla 3. ¿Sí? Efecto en la malla 3. El efecto en la malla 3 lo obtengo de despejar en esta fórmula de acá. ¿Sí? Despejo y ¿qué me queda? Y sub 3 va a ser la B sub 1 sobre Z de transferencia 1, 3. La B sub 1 son 50 voltios, ¿sí? Dividido en la Z de transferencia 1, 3, que vale 100 ohmios. 50 voltios en 100 ohmios, y ahí me da directamente, ¿no es cierto? 0,5 amperes. Ahora sí, vamos al ejercicio, retornamos al ejercicio 9.10, en donde, en ese ejercicio,
aparece esto como causa, y lo que yo quiero averiguar ahora es el efecto que produce, esto es la corriente en la malla 2. Entonces, habiendo armado ya el planteamiento, ¿no es cierto?, de las fórmulas de Z de transferencia con los subíndices correspondientes, causa-efecto, causa fuente en la malla 1, efecto corriente en la malla 2, planteo la Z de transferencia desde el punto de vista de los determinantes, ¿sí? Desde el punto de vista de los determinantes, cociente de dos determinantes. Bueno, arriba ya sé que me da 2000, de todos modos, si quieren lo copiamos de nuevo para que les quede. 11 menos 5, 0, menos 5, 27, menos 4, y acá 0, menos 4 y 8. ¿Mm? Dividido en ¿qué? En menos 1 a la 1 más 2, por el adjunto de eliminar, o sea, fila y columna del elemento 1, 2 en la matriz del numerador. ¿Mm? ¿Cuál es el elemento 1, 2? Es fila 1, columna 2, este elemento. Anulo la columna y la fila de ese elemento, y ahí me queda entonces el determinante del denominador, que va a ser menos 5, menos 4, 0 y 8. ¿2000? ¿Cuánto les da en el denominador? Esto entonces, ajá, ¿cómo termino de resolver el ejercicio? Pues bien, averiguando el efecto, ¿no es cierto? Y sub 2. ¿Y sub 2 a qué va a ser igual? A B sub 1 sobre Z de transferencia 1, 2. B sub 1, 50. Sobre 50, ¿cuánto vale la corriente? 1 ampere. ¿Cómo venimos? Si ustedes tratan de resolver este mismo ejercicio por alguno de los otros métodos, por ejemplo, corriente de malla, los valores correspondientes tienen que ser iguales. ¿Alguna pregunta hasta acá? No por mi parte, profe. Perfecto. Se va entendiendo, ¿no es cierto? Fíjense que ahora con esto, el objetivo mío al final de la clase es que ustedes saquen todas las dudas y que puedan aplicar los métodos estos sin ningún tipo de problema a futuro. ¿Sí? Bien, continuemos. Los minutos que nos quedan vamos a aprovechar para hacer otro ejercicio. ¿Sí? Sea, por ejemplo, el circuito 913 de la figura del libro. A ver. Por acá vamos a tener fuente de tensión, 10 a los 30 grados, con una fe inducida en el instante t igual a 0 en este sentido. Vamos a tener por acá un valor de resistencia, junto con un capacitor de menos J2 aquí. Vamos a cerrar la malla 1 con otro elemento por acá, de valor 3.
Vamos a tener por acá una bobina de inductancia de valor de impedancia J5. Cerramos por acá con un elemento resistivo de 5 ohmios. Y finalmente tenemos 2 ohmios por acá en esta resistencia. Y tenemos un capacitor menos J2 por aquí. No me olvidé de nada, no. Sea entonces, por ejemplo, que yo, si quisiera, por ejemplo, tratar de resolverlo a través del método de la corriente de malla, por ejemplo, puede ser de que yo considere a priori, ¿no es cierto?, estas corrientes circulantes por cada una de las mallas. Y supongamos que acá lo que me dice el enunciado dice, en el circuito de la figura, obtener las 3 componentes, no, perdón, en el circuito de la figura, hallar las intensidades de corriente. I sub 2, I sub 2, incógnita. I sub 3 igual a incógnita. A través del método de las impedancias de transferencia. O sea, que no que los resuelva a través del método de las corrientes de malla, que podría ser uno de los métodos que podría aplicar para resolverlo, sino que de alguna manera lo plantee, ¿no es cierto?, a su resolución a través del método de las impedancias de transferencia. ¿Por qué me hablará de método de impedancia de transferencia y no del método de la impedancia de entrada? ¿Qué les parece a ustedes? Porque no le pide I1. Ah, bien, perfecto. Si me pidiera o pidiese, ¿no es cierto?, I sub 1, al ser la I1 estar, digamos, circulando en la misma malla donde está colocada la fuente, ese sería el concepto, ¿no es cierto?, de resolución a partir de la impedancia de entrada. Pero como dice acá el compañero, al estar colocada la fuente de tensión, la única fuente de tensión presente en el circuito en la malla 1, me pide que averigüe las corrientes en otras mallas distintas, como son, por ejemplo, la malla 2 y la malla 3. ¿Sí? Por eso, apropiadamente el problema me pide, pues bien, la resolución a través del método de la impedancia de transferencia. Causa en la malla 1, la fuente. Y el efecto en otra malla distinta. Entonces, en la malla 2 y en la malla 3. Ese es el planteamiento que me pide el problema. ¿Cómo hacemos en este caso? Lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en este método era definir o calcular el valor de la impedancia, ¿sí?, de transferencia. Yo, previo a averiguar el valor de la corriente en una malla cualquiera, yo necesito saber cuál es la impedancia de transferencia para esa corriente I sub 2. Esa impedancia de transferencia, de nuevo, ¿qué subíndice va a tener acá? ¿Qué subíndices causa-efecto va a tener? Para averiguar esta primero. ¿Qué les parece? ¿Qué subíndices tendrá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien que se arriesgue? ¿Dónde está la causa de lo que estoy analizando? 1, 2. Bien. Z de transferencia 1, 2. Eso es lo que yo quiero calcular y quiero encontrar. Causa, fuente en la malla 1. Efecto, corriente en la malla, corriente resultante en la malla 2. No tengo que hacer nada previo porque tengo el circuito con una única fuente, con una sola fuente. No es que tenga un circuito pasivo en alguna parte y tenga
un circuito activo y tenga que pasivarlo, ¿sí? Ese es el primer análisis que tiene que hacer. Como la única fuente que tengo está en la malla 1, pues bien, no tengo que pasivar nada, ¿sí? Ya directamente lo tengo pasivo en mi circuito, pues bien, puedo entrar directamente a realizar los cálculos correspondientes. Quiere decir entonces que yo lo que quiero encontrar, ¿no es cierto?, es la definición para mi Z de transferencia 1, 2. ¿Y cuál va a ser la Z de transferencia 1, 2? Va a ser un cociente entre dos determinantes. Cociente entre dos determinantes. Determinante numerador. ¿Qué va en el numerador? En el numerador va un determinante que va a ser el determinante correspondiente a la matriz de impedancias. ¿Cómo les quedaría armada la matriz de impedancia en este caso? ¿Cómo sería el elemento 1, 1 de ese determinante? Este de acá. 8 menos 2J. Perdón, no te escuché bien. 8 menos 8 2J. menos J2 sería, ¿sí? ¿Cómo sacas ese valor? ¿Sería qué cosa? La suma de las impedancias de la malla 1. Correcto, muy bien. Si vos haces el recorrido en la malla 1, a través de la I1, esa corriente I1 recorre las impedancias 5, menos J2 y 3, ¿sí? Esas tres impedancias. Con lo cual, la suma de esas tres impedancias, ¿sí? Te da 5 más 3, que la parte resistiva, te da 8, y la parte imaginaria menos J2. Perfecto. Vamos al elemento 2, 2. ¿Cuánto da el elemento 2, 2? La impedancia propia de la malla 2. 8 más J5. 8 más J5. Perfecto. Y la impedancia propia de la malla 3, esto es el elemento 3, 3, ¿cómo quedaría? 7 menos J2. 7, lo colocamos acá, 7 menos J2. Listo, vamos a las copedancias. 1, 2. Copedancia era la impedancia común a las mallas 1 y 2, a las corrientes de malla 1 y 2. Sería 3, esta de acá, impedancia común a las corrientes de malla 1 y 2, ¿sí? ¿Con qué signo? Negativo. ¿Positivo? ¿Por qué negativo? Porque la corriente I1 circula por la resistencia en sentido contrario a la corriente I2. Perfecto. Este vale igual. Este elemento de acá es el 1, 3. ¿Cuánto vale el 1, 3? La copedancia 1, 3. 0. 0, 0. ¿Cuánto vale la copedancia? Sería fila 2, columna 3. La 2, 3. Menos 5. Menos 5 y menos 5. Perfecto, buenísimo. Listo. Tengo armado entonces el determinante de impedancia, que es el del numerador. Vamos a el denominador. ¿Qué tenía en el denominador? Era menos 1 elevado a la 1 más 2 por el determinante que surge de eliminar fila y columna del elemento causa-efecto, del elemento 1, 2. ¿Cuál es el elemento 1, 2 del numerador de la matriz de impedancia? Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Anulo columna y fila de ese elemento. ¿Y qué me queda como determinante? Como adjunto, mejor dicho. Y me queda directamente menos 3 por acá, me queda menos 5 por acá, me queda 0 y me queda acá 7 menos J2. Z de transferencia 1, 2, igual a ¿qué? Si tienen ahí, me avisan y lo escribimos directamente en forma polar para después hacer el cociente.
315,52 315, redondeemos ahí. 315, sí, Matías. Y a después en los la parte del 0,28. argumento. ¿Seguro? Porque Digo que debería no. dar 16,2 grados. Déjame que verifique si los elementos son los correctos. 8 menos J2 menos 3, 0. Menos 3, 8 más J5 menos 5, 0 menos 5, 7 menos J2. ¿Algún otro le dio el mismo resultado que Matías ahí o no? A mí me dio el resultado que me costé todo. Perdón, ¿te da con 16,2 de argumento? Sí, profe. Bien. Fíjate, Matías, a lo mejor cargaste mal algún dato. Sí, ahora lo reviso. Revísalo, por favor. Bien. ¿Y cómo les da el denominador? ¿Cómo les da el adjunto del elemento 1, 2? Puede ser, profe, que de 21 a los 164,1 grados. Ajá. Y si hacemos el complemento de eso, ¿no te dará algo así? Recuerda siempre que tratamos de trabajar con ángulos, digamos, en principio que sean menores a 90 grados. 21, si yo me guío por el libro, que no lo tengo resuelto, si yo me guío por el libro, que no quiere decir que Sí, sea profe, me da eso. claro. Entonces te daría eso, el complemento, menos 16 grados, ¿sí? Si nosotros hacemos el cociente, ¿encontraron al final esa aplicación o directamente la dirección de la página web que les permita hacer el cálculo directamente de dos números complejos? Recuerden que yo, no sé si lo tengo por acá, déjenme ver. Aquí. Yo había encontrado para esto que trabajan y bajo el sistema operativo de Apple, ¿sí? Fíjense que acá encontré esta calculadora. Entonces, si nosotros hacemos algo muy, muy sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte superior vamos a cargar los 315 de módulo, 315 por acá, 315 y argumento 16,2 grados, ¿por qué no me tomo el punto? Coma, no, 16, ¿qué pasaba acá? A ver, déjenme ver una cosa. Ahí está, 16,2 grados. Ahí está el primer número, digamos, imaginario, que es el del denominador. Y ahora voy a cargar directamente dividido y voy a cargar lo correspondiente a número complejo del denominador, 21,8 de módulo, y va a tener 16 grados negativos de argumento. Esa división me da como resultado, fíjense ahí me lo pone abajo, ¿lo ven ahí en la parte gris? Me da como resultado 14,4 de módulo y 32,2 de argumento. Profe, ¿cómo se llama la app? Mira, esta que bajé en particular se llama, a ver. Complex Number Calculator, así se llama. A ver si lo encuentro acá. Para. Ahí está, Complex RPN Calculator, el primero que te figura ahí. Gracias, profe. ¿Sí? Ahí la busco si es que está o hay alguna Fíjate, a lo similitud mejor con la mía. claro, esté disponible a lo mejor en Android, pero algo parecido seguro, o si no, en la web. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que vos podés cargar, ¿no es cierto? Podés hacer operaciones de suma, resta, multiplicación o división
entre dos números imaginarios en los cuales vos lo podés cargar directamente como en forma binaria, ¿sí? Como parte real y parte imaginaria, que es la parte superior, o directamente vos lo podés cargar como módulo y argumento, como en forma polar, digamos, ¿sí? La verdad que está bastante práctica esto que encontré, ¿sí? Entonces ponemos el resultado y dijimos que da 14,4 de módulo y de argumento 32,2 grados. Listo. Esta era la parte A, ¿sí? La parte B para resolver este ejercicio, ¿qué es? Justamente averiguar cuál es el efecto. El efecto es la I2. ¿De dónde sale esto? I2. De aplicar la ley de Ohm en forma compleja. I igual a B sobre Z. La B, ¿qué B? La B en la malla 1. ¿Y cuál Z? La Z de transferencia, ¿no es cierto? Causa 1, efecto 2, que es la que acabo de encontrar. Es 10 a los 30 grados dividido en 14,4 a los 32,2 grados. 10, 30 grados. Borramos todo. 10 a los 30 grados dividido en 14,45 de módulo y de argumento 32,2 grados. Resultado 0,7 a los menos 2,2 grados. Menos 7, perdón, 0,7. 0,7 de módulo y de argumento menos 2,2 grados. Listo. Queda resuelto mi ejercicio. Profe, Diga. que el desfase sea tan chiquito no es necesario igual que, o sea, no hay que despreciarlo por más chico que sea, ¿no? Lo que pasa que ahí te da un desfasaje, pero vos fíjate, si vos quisieras hacer el diagrama fasorial, ¿cómo sería? Sería el siguiente, mira. Diagrama fasorial de las tensiones y de las corrientes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería tu valor de tensión? 10 de módulo y 30 grados de argumento. Vos la tensión la vas a tener por acá. Ese va a ser tu fasor B1. Acá vas a tener los 30 grados vos. ¿Sí? ¿Y la corriente cuál va a ser? Va a ser un valor muy 0,7 a lo chiquito. menos 2,2. Claro, por acá, muy chiquito acá. Este va a ser tu I sub 2. ¿Sí? ¿Cuál es el desfasaje total que vas a tener? Los 30 grados más los 32 2,2. grados. Claro, exactamente. ¿Sí? ¿Lo ves ahí? Sí, lo veo, pero le preguntaba por ahí cuando son tan chicos los valores, si Claro, no se puede lo que despreciar. pasa de alguna manera, lo que pasa que de alguna manera va a depender de cuáles son los valores del circuito que vos tengas intermedio. Circuito este pasivo que vos tengas entre la causa y el efecto, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos? ¿Se va entendiendo más o menos ahora? Hemos resuelto la primera parte. Ahora, a esto de acá ya lo resolvimos, está perfecto. Ahora vamos por calcular cuál es la I sub 3, ¿no es cierto? La corriente de malla 3 a partir de plantear el método de impedancias de transferencia en este circuito. Vamos a utilizar el mismo circuito, ¿sí? Entonces, para el caso de I sub 3, ¿qué vamos a decir? I sub 3 para I sub 3 igual a incógnita.
¿qué vamos a plantear? Primero, vamos a plantear la Z de transferencia causa-efecto. Causa, tensión en la malla 1. Efecto, corriente de malla 3. ¿Qué pasa con el numerador? ¿Será el mismo que el caso anterior o no? La matriz de impedancias del circuito es la misma. ¿Qué era esto de acá? ¿Sí o no? Sí, la misma. Es la misma. O sea que directamente nosotros podemos colocar este valor para no repetir el cálculo, ¿no es cierto? Serían 315 de módulo y de argumento 16,2 grados. Vamos al adjunto. Menos 1 a la 1 más 3. Fíjense que hasta ahora los signos, porque acá me va a dar negativo el denominador, ¿sí? Pero en términos generales, ¿para qué lo pongo yo? Porque de alguna manera a ustedes les tiene que quedar el ejercicio, ¿sí? De colocar el signo independientemente que lo vayan a utilizar o no. En este caso, es simplemente para que ustedes tengan el ejercicio, porque a los efectos del cálculo, fíjense que ahora, en realidad no me sirve a mí. O sea, yo considero hasta ahora, en lo que vengo aplicando de esto de impedancia de transferencia, solamente el valor absoluto matricial. No me interesa el signo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque físicamente no existe ninguna impedancia negativa. Simplemente lo vamos colocando para que ustedes tengan el ejercicio y llegado el momento, no se olviden de calcularlo. De ahí a que lo utilicen o no, va a depender de para qué están haciendo un análisis matricial para resolver tal o cual circuito. ¿Me entienden? Más que todo es eso. ¿Cómo les quedaría ahora en esta Z de transferencia 1,3? ¿Cómo les quedan los elementos del adjunto? Fila 1, columna 3. Díctenme. Puede ser menos 3, 8 más ¿Sí? J5, 0 y menos 5. Perfecto. Muy bien. 8 más J5 acá. 0 y menos 5. Z de transferencia. 1,3 igual. 315 a los 16,2 grados dividido. ¿Cuánto les queda abajo? Fíjense que acá ya hay algo en esta diagonal. Ya es 0. El diagonal secundario, digamos. Por lo tanto, Puede ser que sea 15, profe. sí señor, muy bien, Matías. Te queda 15. Excelente, 5 por 3. Y fíjense, si yo tengo 15, ¿cómo les queda ahí? Es 315, eso con la calculadora común. 315 dividido en 15. ¿Sí? Porque acá es como que tuvieran 15 a los 0 grados, ¿no es cierto? Les queda 21 a los ¿cuántos? A los 16,2 grados. Listo. ¿Terminó el ejercicio? No, no terminó. Porque yo, de nuevo, ¿qué necesito saber? Averiguar el efecto. Esto es la corriente. ¿En dónde? En la malla 3. Es la causa B sub 1 dividido en la Z de transferencia 1,3. 10 a los 30 grados dividido en 21 a los 16,2
grados. 10 a los 30 grados. Borramos todo. 10 a los 30 grados dividido en 21 de módulo y argumento 16.2. Resultado, 0,5 a los 13,8 grados. 0,5 a los 13,8 grados. Y ahí recién, habiendo averiguado entonces cuál es el valor de I3, es el efecto causado en la malla 3 con la fuente colocada en la malla 1, ¿sí? Habiendo averiguado el valor correspondiente, ahí recién estaría entonces resuelto mi circuito. ¿Cómo venimos? ¿Alguna duda? No, no. Bueno. Perfecto. Queda la clase que viene entonces. Queda entonces la clase que viene que veamos. No los quiero confundir ahora, ¿sí? Necesito que un poco, ya les voy a pasar, termina la clase. Déjenme que termine de compartir un ratito pantalla. A ver, ¿dónde está Don Zoom? Por acá. Ahí está. Entonces, esto que acabamos de ver ahora, desde el punto de vista de impedancia de entrada, impedancia de transferencia, el miércoles que viene vamos a practicar, ¿sí?, lo mismo a partir de los conceptos de admitancia de entrada y de transferencia, que son otros, digamos, tiene un punto de vista similar, que se utiliza para resolver circuitos, ¿sí? Y que justamente se definen en el concepto que ya vimos la clase pasada de la admitancia como la recíproca de la impedancia. Y vamos a practicar porque justamente en esta definición de recíproca de impedancia, a la hora de resolver el circuito, muchas veces, ¿qué sucede? Sobre todo los parciales, realizan el planteamiento bien del método, pero a la hora de resolverlo, ¿sí?, eso de la digamos, la recíproca de la suma de números complejos como recíproca, es ahí donde se les complica un poco en el cálculo y el resultado final que obtienen muchas veces no sabe ser el correcto, ¿sí? Así que por eso nos vamos a tomar un poquito la clase que viene, nos vamos a detener sobre esos conceptos, fundamentalmente para ver cómo es el planteamiento y de alguna manera para practicar respecto de la resolución de los, ¿sí? ¿Está? Bien. ¿Cómo estamos ahora? Ya estamos más, ¿cómo se sienten ya con el método? Se va entendiendo, ¿no es cierto? Un poco mejor, más claro que cuando vimos continuo. ¿Sí? Bueno, perfecto entonces. ¿Listo? Si no tienen dudas, consulta, daríamos Profe, por finalizada la clase de hoy. Sí, Matías, decime. yo entré 10 minutitos tarde, ya creo que ya había tomado asistencia. Bueno, ahí te pongo, Matías, dame un segundo, dame un segundo. Songes Lucas, presente. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Me queda Quispe, me queda Vélez y Molina, ¿sí? Los tres Yo soy ausentes que estaban Molina, al comienzo de profe. clase. Discúlpame, te vi mal ahí en la cámara. Entonces, Molina, dame un segundo. Molina, Matías, ahí está Matías, perdón. Ahí está, ya estás Gracias, con profe. presente, Matías. Muy bien, listo. ¿Estamos? Cortamos acá. Nos vemos directamente en Electrotecnia el miércoles que viene. Nos Muchas vemos, gracias. profe. Ya les paso el archivito de lo que vimos hoy, ¿sí? Gracias. Gracias. Chao, Profe, hasta profe. Muy luego. bien. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.